Y a continuación, el señor diputado Ricardo Tarno Blanco, nacido en Sevilla en 1966, es presidente del Partido Popular de Sevilla desde el año 2000, diputado por la provincia de Sevilla y concejal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Es portavoz en la Comisión de Defensa del Congreso del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera. Muy bien, pues en primer lugar, excusar mi tardanza por un problema de logística de transporte. Daros las gracias por invitarnos a que debatamos y que compartamos opiniones sobre fundamentalmente la política de personal de la defensa, ¿no? Porque es a lo que nos habéis llamado. Yo lo que primero que quiero dejar claro es situar bien el problema, ¿no? El ejército español sufre una gran transformación cuando deja de ser un ejército de reclutas, de levas, por decirlo de alguna manera, y se convierte en un ejército profesional. Han pasado apenas 15 años. A lo mejor nos parece una eternidad, pero muchas cosas han pasado en esos 15 años, algunas buenas, otras menos buenas, y entre todos, los responsables públicos, el ministerio y toda la carrera militar, tenemos que ir mejorando. Pero seamos conscientes, aquí en esta mesa se ha hablado de comparaciones con otras fuerzas armadas, con otros modelos de otros países que mucho más consolidados que el nuestro, con mucha más trayectoria de un ejército profesional y al que tenemos que ir avanzando sin ningún tipo de duda. La política de personal de defensa tiene que ser como la política de la que forma parte, de la que se integra como la política de defensa. Tiene que compartir sus políticas básicas, es decir, es una política de Estado y tiene que mantener el mayor consenso político. Tiene que permanecer ajena a decisiones unilaterales de un gobierno o de otro y que tienen que estar pensadas para el tiempo, como el resto de las políticas de defensa, y por lo menos hasta ahora ha sido así o fundamentalmente ha sido así. Y debe seguir siendo así porque garantiza una seguridad jurídica para el propio Estado, pero también para los administrados, en este caso para los miembros de las Fuerzas Armadas. Un vaivén constante en las políticas de personal de las Fuerzas Armadas no es bueno para nadie. Por eso, cuanto máximo consenso, mejor. Por eso, prefiero una subcomisión con una modificación de la ley. Sobre todo porque la subcomisión nos dirá que hay que modificar la ley, pero que el que me digan que tengo que modificar la ley sin consultar no me gusta, porque abandonamos los consensos. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que construyen nuestras Fuerzas Armadas y nuestra política de defensa esencial? Que para todos los que estamos aquí es esencial, ninguno la ponemos en duda, pero que hay una parte de la sociedad, a pesar de que aparecéis en los primeros lugares en cualquier estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, de cualquier estudio sobre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, aparecéis en los primeros lugares como instituciones, a la hora de la verdad, cuando se trata de, ahora porque estamos en lo que estamos, pero si no dentro de poco, cuando se trata de plantear y negociar presupuestos, todo el mundo se olvida de lo importante que son las Fuerzas Armadas, de lo importante que es la política de seguridad y lo importante que es la política de defensa. Con un presupuesto por debajo del 1% del PIB, poco podremos avanzar ni en la defensa de este país, ni en las políticas de personal de defensa. Que no se nos olvide a nadie. Y si no somos capaces de concienciar a la sociedad del papel que tiene la defensa en nuestro país, poco podremos avanzar en muchos de los problemas que se plantean en esta mesa. Que en algunos casos son problemas de jurídicos, de calado, pero en otros casos son problemas presupuestarios, como todos conocemos. Por eso lo más importante, consenso. Yo no quiero que sea la política personal del Partido Popular. Yo quiero que sea la política personal del Congreso, de la Cámara, del máximo de consenso. Y en eso tendremos que trabajar. Ley de carrera militar. Es que no nos ha dado tiempo a ver si es buena o mala. Es que es de octubre del 2015. Apenas un año. Y un año donde el ministro de Defensa y de ahí para abajo el resto de los miembros del Ministerio
y el Congreso de los Diputados se encuentra en funciones, sin el pleno ejercicio de su actividad. Por tanto, es decir, es que la ley tiene un año. Hablaba del amigo capitán de fragata, que decía que se había cambiado 4. Claro, que es verdad que ha cambiado y ha modificado las carreras militares y los requisitos para mucho. Por eso, sobre todo la ley del 2007 creó una enorme inseguridad jurídica. No podemos volver a repetir, no podemos estar permanentemente cambiando. Hay que desarrollar reglamentarmente la ley. Los reglamentos, hay una serie de reglamentos que son esenciales y que tienen que salir de manera, si no inmediata, no hay gobierno, pero sí en el momento en que se pueda poner en marcha. Hay algunos reglamentos, como el de especialidades fundamentales, el de evaluaciones y sus normas subsiguientes, el de destinos y de ingresos y de promoción para dar cumplimiento a todas las medidas para facilitar la promoción profesional. Tienen que aprobarse esos reglamentos que desarrollen la ley. Y tendremos que ver si soluciona problemas o no soluciona problemas. Pero la ley que me imagino que no soluciona todos los problemas y que no cumple todas las expectativas que todo el mundo tenía creada en ella, pero es una ley que surge de un debate amplio, de una subcomisión que duró casi 2 años y donde, bueno, algunos de los que están aquí estuvieron allí presentes, no sé si ustedes personalmente o las asociaciones, por supuesto que sí, estuvieron bien en el Congreso, bien en el Senado. Por eso, antes que modificación de la ley, desarrollo reglamentario. Y vamos a ver cómo evoluciona dicha ley y sobre todo sus reglamentos, que insisto, creo que son esenciales. Recordarles a ustedes que la ley se aprobó con un amplio consenso de la Cámara, que cerca de 300 diputados que formaban la legislatura, no anterior, sino la anterior de la anterior, la décima, aprobaron dicha ley, que, insisto, tuvo un amplio consenso. Modificación de la ley de tropa y marinería. Pues quizás sea el momento en esta legislatura. Quizás después de escuchar, a través de esa subcomisión que presentó el Grupo Socialista y que nosotros votamos favorablemente en la 11ª y que vamos a volver a votar favorablemente en la 12ª, porque es verdad, es una ley del 2006 que es la ley que permite esa modificación de ese nuevo modelo de ejército profesional, pero que ha pasado un tiempo razonable, que quizás sea el momento para solucionar alguna serie de problemas. El principal problema es la permanencia y temporalidad de la tropa y marinería. Pero en los dos sentidos, porque nuestra obligación es legislar en el doble sentido. En el sentido de respetar los derechos de las personas que deciden voluntariamente formar parte del ejército de las Fuerzas Armadas Españolas a través de la tropa y marinería, pero también nuestra otra obligación como responsables públicos de garantizar el servicio operativo, la fuerza operativa del ejército. Si no somos capaces de aunar esos dos intereses, los legítimos intereses personales y colectivos de la tropa y marinería, pero también el de la defensa de nuestro país y cubrir la fuerza necesaria, pues mal haríamos. Entonces, nuestra obligación es, como responsable público, las dos. A nadie de los que estamos aquí se nos escapa que tenemos alguna serie de problemas. Hay un claro problema de envejecimiento en nuestra tropa y marinería. No deseado, ni por los que forman parte de ella, ni por las Fuerzas Armadas. Pero es verdad, yo hace poco visitaba unidades de mucho esfuerzo, por decirlo de alguna manera, visitaba la Abrilab en Pontevedra y se nota un envejecimiento no deseado de esa fuerza y que no es bueno para la operativa de ese tipo de unidades. Por eso, y comparto algunas de las opiniones de Zaida, es importante esa subcomisión, es importante que seamos capaces de encontrar ese nuevo modelo de ley. Tenemos que mejorar de manera importante las posibilidades de la salida
deseada en algunos casos y no deseada de la tropa cuando abandonan las Fuerzas Armadas y su integración en la vida laboral civil, por llamarlo de alguna manera. Ahí se ha avanzado, no sé si mucho o poco, pero se ha avanzado respecto a esos 10, 15 años, porque estamos en un proceso, si no nuevo, sí distinto, ¿no? Las reservas de plaza en las fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil. Tenemos que hacer de los sapromiles una cosa mucho más eficiente de lo que hoy soy, y como también es verdad, bueno, pues tenemos que ver todo lo planteado respecto a la homologación de estudios fuera de las Fuerzas Armadas. No es tan fácil, no solamente es el Ministerio de Educación. Todos nos hemos creado el país que hemos creído, ante todo. Tenemos la Constitución que tenemos y hay una serie de competencias en materia educativa transferidas a las comunidades autónomas que en algunos casos son difíciles y complejas y que ninguno de los que estamos aquí se nos escapa. Hemos visto que hemos tenido que negociar con cada una de las universidades, respetando la autonomía universitaria que recoge nuestra Constitución y nuestras leyes, pues la implantación de los planes de carrera para las academias de oficiales y suboficiales, pues con la Universidad de Vigo en Marín, con la Universidad de Zaragoza, y no han sido ni iguales, ni igual de cómodas, ni igual de fáciles en cada una de las academias y en cada una de las universidades, porque nos hemos encontrado de todo. Yo creo que todavía no sé, creo que esta promoción es la primera que sale con la titulación universitaria en las academias, ¿no? O la anterior, y en las suboficiales fue en el 2014, en el 2015 en el caso de los oficiales. Es decir, que también estamos en una cosa excesivamente nueva y que tenemos que corregir y mejorar en lo que sea necesario e implantar ese modelo y esa homologación en el resto de la formación permanente y continua de nuestras Fuerzas Armadas. Porque además, lo ha dicho también antes Zaida, tenemos que conseguir la valoración por parte de nuestra sociedad civil, de nuestras empresas, de las personas que han tenido el honor de formar parte de las Fuerzas Armadas Españolas durante el tiempo que sea. En muchos otros países, donde no solamente hay leyes, sino también hay una percepción importante del papel de las Fuerzas Armadas, es más, es difícil encontrar un trabajo en la vida civil si antes no ha pasado en algunos países y no ha formado parte de las Fuerzas Armadas de su país. Papel hablamos mucho todos de cultura de defensa, se han hecho muchos esfuerzos, pero es absolutamente distinta la percepción de un país o en otro dependiendo de su situación geográfica y sus problemas. La cultura de defensa en los países bálticos no hace falta explicarla. Todos los lituanos, letones y estonios saben la importancia que tiene la cultura de defensa, porque tienen al oso, tienen al enemigo apenas a 5 kilómetros. En un país como el nuestro, que en los 2 últimos siglos nuestras únicas guerras han sido civiles, en el siglo XX y en el XIX las guerras carlistas, pues la percepción del enemigo exterior es muy complejo. Por tanto, muchas veces no sentimos esa necesidad, o la sociedad no siente necesidad de esa cultura de la defensa. Por eso es uno de los grandes retos, la importancia de nuestras Fuerzas Armadas, el papel que juegan en la seguridad. Y en tercer lugar, o en cuarto, la reforma de la Ley de Deberes y Derechos del Personal Militar. También estamos ante una ley nueva, entró en vigor en el año 2011, en octubre, y creo que el Consejo se formó casi un año después, en el 2012. Tenemos que mejorar, porque incluso el asociacionismo militar tendrá que crecer mucho más de lo que hoy es, y la normalidad la dará también el tiempo. El papel de las asociaciones será cada vez más importante y lo iremos viendo. Las normas de representatividad
si me apuran, respecto a algunos otros colectivos son hasta escasas, ¿no? Porque en otro tipo de colectivos se exige mucho más para la representación. En este caso se ha moldado a un ejército que no estaba acostumbrado al asociacionismo y que tiene que avanzar en eso. Como estoy seguro que los mandos que hoy son mandos intermedios, capitanes, tenientes, comandantes, que han crecido y se han criado como el movimiento asociativo militar, lo entenderán mejor que el que lo llega al final, como nos ha pasado a todo el mundo en la vida. En algunas cosas a ustedes les han tocado ser absolutamente pioneros. Y eso tiene siempre muchos inconvenientes y pocas ventajas. Pero es evidente que el camino no tiene marcha atrás, que el modelo de asociacionismo va a avanzar, que el modelo de representación en los consejos de personal y su papel en la mejora de la calidad de vida de los componentes de las Fuerzas Armadas cada vez va a ser más importante, y en eso estaremos todos. Como elemento principal, ni estamos en contra de que se reforme nada, pero tampoco lo consideramos que sea imprescindible. No hay que reformar por reformar. Tenemos que entre todos ver qué no funciona, qué podemos corregir en la ley de carrera, bien a través de los reglamentos, ver si funciona. Sí parece más claro que es necesario una nueva ley de tropa y marinería que tiene que ser fruto de un consenso, que bienvenida sea a través de la subcomisión. Sí tenemos que ver los cambios en los sistemas de escala y los temas de la educación, que son nuevos y en los que tenemos que profundizar, y en la ley de deberes yo considero que no es urgente su modificación, pero no estamos en ningún caso cerrados a escucharles a ustedes, a que nos digan en qué la podemos mejorar, y si es mejorable, pues entre todos pues hacer una ley. Y luego, partiendo de la premisa básica, todo esto tendrá sentido si tiene un amplio consenso parlamentario. Si no es la ley del PP, la ley del PSOE o la ley de Ciudadanos por la que estamos, los partidos que estamos aquí hoy. Si no es la ley de todos. Entonces, si son las leyes de todos, pues haremos política de defensa, haremos política de Estado y posiblemente solucionemos sus problemas, que son los problemas de todos los españoles. Muchas gracias.